Bienvenidos de regreso a En Casa, gracias a los que permanecen en la señal de Capital 21. Vamos a nuestra sección Verte Crecer. Muchas veces hemos escuchado de relaciones tóxicas de pareja y aunque pues conocemos relaciones disfuncionales en las familias, pocas veces hablamos de padres o de madres tóxicas o tóxicos. ¿Qué son? ¿Cómo podemos construir mejores relaciones en familia? Para platicarnos sobre esto, damos la bienvenida a Aldo Reyes Rivera, él es coordinador del proyecto de salud mental Ondas. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias, Aldo, por estar con nosotros esta mañana. Un súper tema, los padres tóxicos. ¿Qué son los padres tóxicos? Pero además, ¿cómo afectan en la dinámica familiar? Buenos días, Aldo, bienvenido. Hola, muy buenos días a los dos. Sí, es efectivamente un temazo porque poco se habla de ello. Sin duda, esta connotación que se ha dado a nombrar padres tóxicos o relaciones tóxicas de manera coloquial, pues lo que encubre detrás de eso son toda una serie de problemas profundos en las relaciones humanas y en particular en este tema de los padres entre ellos mismos y hacia los hijos, ¿no? Y tiene que ver con aquellos gestos, comportamientos o frases que podemos decir a nuestros hijos que les causan un profundo daño y puede ser ya sea desde su edad temprana, niños o adolescentes o incluso desde la edad adulta, ¿no? Y eso pues afecta profundamente su estabilidad emocional y es importante que tanto padres como hijos sepan qué hacer cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Creo que es muy importante entender que los padres no necesariamente lo hacen queriendo dañar a los hijos o de mala fe. Sin embargo, al momento de hacer ciertos gestos o comportamientos o frases, pues los terminan afectando, ¿no? Desde el clásico, ¿por qué no te portas como tu hermano? O ¿por qué te vistes así? O eso que haces está mal. Pues bueno, son cosas que van afectando a los hijos y a veces, sobre todo los niños pequeños, pues no tienen todavía los elementos como para poder frenar a sus padres, ¿no? Claro. Estimado Aldo, me parece que es bien importante esto que dices. Creo que podríamos también comenzar por trabajar en uno mismo, así como existimos adolescentes. Bueno, yo no adolescente, así como existen adolescentes que quizá podemos reconocer que no estamos haciendo un buen rol dentro de la familia, así como existimos también padres que a lo mejor estamos cometiendo ciertos errores. Qué bueno que podemos empezar con esa reflexión, primero del reconocimiento, pero también no solamente de reconocer, sino saber cómo trabajar para mejorarlo. Claro. Ahí es importante justamente identificar cuándo estamos afectando a nuestros hijos con algo que estamos diciendo o algún gesto, ¿no? O sea, desde un pequeño ruido como etcétera, eso puede ya estar haciendo ruido. Si nosotros logramos detectar eso en nosotros y ver que eso está causando un dolor en nuestros hijos, pues podemos mirarnos a nosotros. Hay un ejercicio muy bueno que cuando los padres, por ejemplo, levantan la voz o gritan a los hijos, se pueden mirar al espejo para ver los gestos que hacen y muchas veces los padres efectivamente caen en cuenta de la gravedad o de la seriedad de los gestos y de los gritos que uno hace, porque claro, imaginemos a un padre grande y a un niño pequeño, la dimensión, ese rostro que pareciera de enojo, para el niño es un gesto sumamente espantoso, ¿no? Oye, Aldo, y aquí también hay que hablar de la presión que puede ejercer la sociedad en estas relaciones de familia, muchas veces por desconocimiento, por miedo, por un tema de reglas de disciplina. Es que si tu hijo te levanta la voz, no permitas que te haga esto. Claro. En nuestros tiempos, ya le hubiera dado una o dos nalgadas y esto no ocurría, o la chancla. Es decir, los roles en la sociedad, en la familia, han ido también modificando y a veces tenemos muy, muy arraigadas estas reglas de conducta, ¿no? Que las hacemos como papás muchas veces por el bien de nuestros hijos. Claro, esa parte social es muy, muy importante porque justamente lo que antes era, ya no es ahora, ¿no? La forma de que recibimos educación nosotros no es la misma que aplica para nuestros hijos por un montón de factores, ¿no? Por los mismos cambios sociales, por la modernidad, por los accesos a la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso que fue antes, ahora ya no es.
Y este tipo de demandas sociales, de tenemos que tener hijos súper bien portados, que no hagan nada, que no se muevan, que no griten, que no hablen, pues no se puede. Los niños, por ejemplo, pues son niños y pues van a Gritan, jugar y juegan. saltar y andar de aquí para allá. Sí, como hemos dicho en otros programas, sí es importante tener límites, pero no en nombre de poner esos límites le vamos a maltratar, golpear, peor aún, o faltar el respeto a nuestros hijos, ¿no? Entonces sí es importante que miremos hacia nosotros y veamos incluso las generaciones anteriores, cómo nosotros pudimos haber vivido justamente a estos padres que en algún momento nos pudieron haber hecho daño, Y ¿no? Sin querer, insisto, ¿no? perdón, y que ojo, Aldo, estas relaciones de padres tóxicos no solamente se dan con niños, son relaciones que también se pueden dar entre dos adultos y que muchas veces por un tema de lealtad, aunque estás hablando de una relación de dos adultos, padre e hijo, por un tema de lealtad mi padre, no superponer nuestras ideas, no superponer nuestras reglas o nuestras normas, es decir, las relaciones tóxicas entre padres e hijos no solamente se dan cuando los hijos son pequeños, también cuando ambos son adultos. Claro, es un temazo ese. Por ejemplo, hay una frase muy famosa que se dice, ¿no? Los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Y de pronto esta frase tiene que ver, por ejemplo, de hijos que han logrado muchos avances en su carrera profesional, pero llega un punto, sobre todo en la edad universitaria, por poner un ejemplo, y que van a concluir la carrera y de pronto no quieren, ¿no? No lo hacen porque su papá, por ejemplo, o su madre, que fueron unas figuras muy fuertes y que son una representativa del poder, de pronto los hijos no quieren romper esa barrera y se quedan en esa situación y digamos, se autofrustran o se autosabotean para no rebasar a los padres, ¿no? Además de estos padres que están siempre como señalándole cómo deben ser las cosas y demás, y eso pues uno efectivamente se termina frenando como hijo, ¿no? Claro. O sea, sí, los padres están ahí presentes en todo a lo largo de nuestra vida, ¿no? No importa lo grandes que seamos. Estimado, yo quisiera comentar dos cosas. Hace rato comentabas que no existen pues hijos que cumplan como una norma exacta de se comportan bien, son perfectos en la escuela, me parece que ese modelo de hijo perfecto no existe y no debería tampoco por qué ser así, pero también me parece que es importante reconocer que no hay padres perfectos y que tampoco tendría por qué ser así. Lo que sí debería de haber es un reconocimiento de en lo que la estamos regando para poder mejorar y procurar tener una mejor calidad de vida. Ese sería mi primer comentario. Y el segundo comentario es que ahorita quizá nos estamos centrando en padres que tienen hijos adolescentes o que tienen hijos, digamos, en donde pueden tener una influencia mayor. Pero también puede ser que los padres tóxicos existan cuando los hijos ya son adultos, ¿no? Cuando los papás están influyendo a lo mejor ahora en su relación como pareja, en sus matrimonios o quizá hasta en sus nietos. Sí, no va a haber padres perfectos, no lo somos, siempre nos vamos a equivocar. Aunque nosotros tratemos de corregir o enmendar errores, por ejemplo, que nosotros vivimos como hijos en relación a nuestros padres, nosotros vamos a cometer otros, siempre. Pero la diferencia quizá estará en que nosotros como padres podemos hacer una mirada hacia nosotros mismos, a trabajar en nosotros como individuos, como pareja y con nuestros hijos, y eso va a ser un cambio sustancial, poder ir calibrando o adecuándonos a esas situaciones. Y sí es importante que los hijos y los padres aprendamos y los hijos aprendan a marcar límites aún ya de adultos. Sí, inevitablemente nuestros padres de pronto quieren incidir en nuestras decisiones como adultos, y aún así nosotros tenemos que ir marcando límites. Claro, va a ser de una forma todavía mucho más elaborada emocionalmente, Claro. con mucha más sutileza, pero hay que marcarlos, es importante, ¿no? Aldo, para Romper esas finalizar, expectativas, sí. ¿algún consejo que quieras darle a nuestra audiencia, algún ejercicio práctico para que podamos pues ver nuestra propia identidad, evaluar nuestro propio contexto en nuestra propia familia y con base en eso pues crear nuestras reglas de convivencia, nuestros roles, las tareas de cada quien? Cuando nosotros estemos sintiendo que algo nos está molestando, ya sea como hijos o como padres, y estemos a punto de decirlo, detengámonos un instante y pensemos lo que vamos a decir, y si eso estamos sintiendo que es algo que no corresponde o que no va, que va a ser mal, entonces tratemos de reformularlo con las palabras
adecuadas, ¿no? Por otra parte, es importante escuchar al otro y también poder hablar. Si hay algo que nos ha hecho sentir mal, por ejemplo, un gesto, como decía, una frase, un comportamiento de nuestros padres, es importante que como hijos podamos expresarlo y decirle, mamá, papá, papás, esto que me están diciendo me hace sentir mal. ¿Por qué me lo están diciendo? Para poner no solamente límites, sino transmitir nuestro sentir y nuestros padres puedan darse cuenta de ello. Claro. Expresar nuestras emociones. Y como he reiterado en cada uno de los programas, siempre será ideal poder acudir cuando tengan alguna duda, algún problema, con cualquier profesional de la salud mental que podrá orientarles de manera específica. Aldo Reyes Libera, coordinador del proyecto de salud mental Ondas, gracias por acompañarnos esta mañana a conversar qué son los padres tóxicos. Que tengas gran día. Gracias, Aldo. Buen día, un gusto saludarlos nuevamente. Buen inicio de semana. Gracias, muy buenos días.